Bueno, Perfecto. nuevamente, por el inconveniente, arrancamos de nuevo. ¿Sí? Trombofilia, condición o estado clínico, no enfermedad hereditaria o adquirida, en la cual existe un desbalance entre fuerzas procoagulantes y anticoagulantes que lleva a un estado neto de hipercoagulabilidad de la sangre con predisposición a trombosis. Vamos hacia atrás para entender el mecanismo. Cuando un vaso sanguíneo se lesiona y hay un escape de sangre del sistema vascular, allí es donde se activa el mecanismo de coagulación que habitualmente circula en forma inactiva dentro de la sangre. Y esquemáticamente acá podemos ver cómo a medida que, la sangre se escapa del sistema a partir de una apertura de la pared vascular, se unen las primeras partículas en llegar, que son las plaquetas, forman el primer paso, que es la agregación plaquetaria, y a partir de allí se activa el mecanismo de coagulación propiamente dicho, que son una serie de proteínas que se van activando unas con otras en un mecanismo que se llama cascada, y que terminan por formar una proteína que hace las veces de una red, hace como unas hebras, que atrapa glóbulos rojos y plaquetas activadas y forma el tapón, que no es más ni menos que el coágulo, que es lo que impide que la sangre siga saliendo. A su vez hay mecanismos que controlan todo este proceso para que el coágulo se forme en el lugar donde se necesita, donde está la lesión, y no se extienda más allá. Ese es el mecanismo individual. Entonces, volviendo a la definición, un desequilibrio, un desbalance entre estas dos fuerzas es lo que genera una, digamos, predisposición a la trombosis, un estado de hipercoagulabilidad, por en realidad ganancia de esas fuerzas procoagulantes. Como ejemplo, si fuese al revés, y tendríamos un defecto en las fuerzas procoagulantes o una predisposición de las fuerzas anticoagulantes, lo que ocurre es una tendencia al sangrado, porque nunca se forma el tapón y la sangre sigue saliendo. Las dos manifestaciones clínicas de la trombofilia son la predisposición a trombosis, como mencionábamos recién, y la predisposición a complicaciones del embarazo. Vamos por el primer punto, la predisposición a trombosis. Las trombosis pueden ocurrir, la trombosis o formación de un coágulo, muchas veces sin que necesariamente exista esta lesión. Se forma el coágulo, obstruye el flujo de sangre y eso es lo que se conoce como trombosis. Pueden ser en el territorio arterial o en el territorio venoso. En el territorio arterial, los ejemplos clásicos, accidente cerebrovascular o infarto agudo de miocardio, cuando se tapa una arteria del cerebro o del corazón. Las trombosis venosas, que están mucho más ligadas a toda esta cuestión de la trombofilia, son las trombosis venosas profundas, en cualquier vena del cuerpo, pero fundamentalmente en las piernas, o el tromboembolismo del pulmón. Y la predisposición a complicaciones del embarazo se manifiestan a través de abortos recurrentes, que pueden ser tempranos o tardíos, el punto de corte generalmente es la semana 10 de embarazo, o complicaciones gestacionales tardías asociadas a trastornos vasculares placentarios, como ejemplos típicos preeclampsia, eclampsia, HELP, abrupto placentario, retardo de crecimiento intrauterino y muerte fetal intraútero. ¿Cómo se hace el diagnóstico de trombofilia? La verdad que es muy sencillo para el paciente obviamente, es sacarse sangre. Es una muestra de sangre, es un análisis de sangre en el cual se buscan determinados ítems, ¿sí?, que son los que dan lugar a determinar si hay o no trombofilia. Como decíamos al principio, las trombofilias pueden ser adquiridas o hereditarias. Los ejemplos de adquiridas son el síndrome antifosfolípico, el más conocido, la hiperhomociteinemia, la resistencia a PCR, que es decir, resistencia a la proteína C activada adquirida. Lo que está más pálido en el color está entre signos de preguntas, porque si bien se consideraba como trombofilia, ya hay muchas dudas y no se pide dentro de los estudios de trombofilia rutinaria. Lo mismo que acá, las trombofilias hereditarias, hay una lista larga de determinaciones que se hacen en los análisis, pero las que figuran en rojo son las que se utilizan habitualmente en la práctica clínica: deficiencia de proteína S, C, antitrombina 3, y los estudios genéticos para buscar mutación del factor 5 Leiden y mutación de la protrombina 22. Todas las demás, si bien son determinaciones que pueden tener que ver con la trombofilia,
se usan para casos muy excepcionales y no está dentro de la rutina de pedir para este tipo de cosas. Vamos primero a la primera parte, en relación a las trombosis venosas. ¿A quién y a cuándo estudiamos? Es muy importante seleccionar la población estudiada, ¿sí? La expresión clínica más frecuente de la trombofilia, que es la trombosis venosa profunda, es indistinguible entre los sujetos que tienen trombofilia y aquellos que no, ¿sí? Entre un 30 y un 40% de los eventos ocurren de forma espontánea, sin factor desencadenante, y a muchos de estos, estudiándolos después, nunca se les detectó ninguna trombofilia. Hay factores que ayudan al desarrollo de una trombosis, los más conocidos el reposo prolongado, la inmovilidad prolongada, los viajes prolongados. En el caso de las mujeres, el embarazo es un factor de riesgo y la toma anticonceptiva. Cuando uno no encuentra ninguno de esos factores previos en un paciente que desarrolla trombosis, se dice que es una trombosis espontánea. En esos muchas veces se sospecha trombofilia, pero fíjense lo que les mencionaba, que entre un 30 y un 40% de los eventos que ocurren en forma espontánea, no se les encuentra ninguna trombofilia. Y por otra parte, una alta proporción de la población sana son portadores trombofílicos. Si uno hace estudios poblacionales, se estima que entre un 15 y un 30% de la población se les puede encontrar algún marcador trombofílico y en general muchos de ellos no van a hacer ningún evento. ¿Qué argumentos tengo a favor de estudiar trombofilia en los pacientes que desarrollan trombosis venosa? Mejorar el conocimiento de la enfermedad, brindar una explicación para el evento que ha ocurrido, identificar factores de riesgo que puedan ser modificados, eventualmente puede llegar a modificar la duración del tratamiento anticoagulante, o identificar un factor de riesgo hereditario que permita el consejo o el asesoramiento familiar. ¿Qué elementos tenemos en contra de estudiar trombofilia? Primero, no hay guías de consenso claras. Hay mucha discusión en el tema, hay muchas autoridades en el tema que dicen que no es necesario estudiar trombofilia en los pacientes que hacen trombosis venosa, sobre todo obviamente cuando son espontáneas, ¿no? Cuando son secundarias directamente no se les estudia. Son frecuentes los errores en la metodología de estudio. Yo dije recién el diagnóstico era simple, era sacarse sangre, pero desde el punto de vista de la analítica son análisis bastante complejos de realizar, que no se hacen en todos los laboratorios, y que de hecho una de las recomendaciones de todas las sociedades científicas es que se hagan en laboratorios de referencia. Punto 3, no hay suficiente evidencia que avale que necesitamos un estudio de trombofilia para definir una duración de un tratamiento. Este punto me voy a detener un poquito y voy a explicar después. Que existen y que tenemos disponibles otras variables de mayor importancia que saber si tenemos trombofilia o no a la hora de definir si continuamos o no el tratamiento anticoagulante de esa persona que hizo la trombosis. El riesgo de sangrado es un riesgo no menor para definir una conducta sin una evidencia científica concreta. El costo es un tema que entra en discusión también, y corremos el riesgo de enfermar a gente sana. Sobre estos dos puntos, el 3 y el 7, son los que quería explayar un poquito más. No tenemos evidencia suficiente que avale que necesitamos un estudio de trombofilia para definir duración del tratamiento anticoagulante. De hecho, hoy día, la verdad que en la práctica clínica no es el elemento más importante que se tome en cuenta para ver si anticoagulamos más tiempo o menos tiempo a un paciente. Como mencionaba antes, hay otros parámetros clínicos los cuales nos vamos a servir para definir esta conducta, ¿sí? Hay evidencia circunstancial que portadores de ciertos efectos trombofílicos hereditarios deberían mantener tratamiento anticoagulante indefinido. Y por otra parte, los estudios muestran que los portadores de trombofilia hereditaria no tienen más trombosis que la población general si no son expuestos a esos factores de riesgo. ¿Sí? Es cierto que conocer si uno tiene trombofilia puede ayudar a tomar una medida preventiva en el caso de que esa persona se exponga a los otros factores de riesgo que mencionaba antes, reposo, movilidad, etc. Pero la realidad es que hoy en día, en la mayoría de los centros, aunque uno no sepa
que tiene trombofilia, a esos pacientes que son expuestos a un factor de riesgo, se les da igual profilaxis. Por lo tanto, saber o no si tiene trombofilia, como dice ahí, no nos va a aportar demasiado datos, ¿sí? Y el otro punto que les marqué de que corremos el riesgo de enfermar a gente sana, lo que les decía al principio, sumados todos los factores, en la población general puede tener una prevalencia entre el 15 y el 30%, eso es altísimo. O sea, mucha gente, si uno hace estudios poblacionales, se le puede encontrar un marcador trombofílico. Y lo importante es que la mayoría de estas personas nunca van a hacer una trombosis. Y por otra parte, estudiar a pacientes y a familias los expone a enfermar con consecuencias psicosociales. No es sencillo enterarse de un día para el otro que uno tiene esta situación, si bien no es una enfermedad, es un factor de riesgo, pero hay que explicarlo muy bien porque a veces estamos cargando la mochila de una persona que hasta ese momento era sana, resulta que de un día para otro tiene trombofilia porque un primo o un tío la tuvo. En resumen, en relación a las trombosis venosas, no se justifica hoy día estudiar a pacientes no seleccionados y asintomáticos ante situaciones de riesgo. Yo sé que en esas situaciones de riesgo le voy a dar una profilaxis antitrombótica, independientemente de conocer o no si tienen trombofilia. No es útil estudiar a todos los pacientes con trombosis, ya que conocer si tienen trombofilia no nos va a cambiar la duración ni la intensidad del tratamiento. Lo dijimos también, el tratamiento es el mismo con o sin trombofilia y actualmente no se tiene muy en cuenta este factor para la duración, se toman otros factores en cuenta, y tal vez el único grupo que se beneficiaría de estudiar trombofilia serían pacientes jóvenes que tienen un primer evento trombótico con familiares con trombofilia o con familiares con eventos trombóticos, familiares de primer grado. Ese sería un grupo en el cual se beneficiarían, sobre todo para reforzar el tema de la profilaxis o la prevención a largo plazo. Vamos a la segunda parte, que es tal vez lo más conocido de la trombofilia, que es la predisposición a complicaciones del embarazo. Esto lo vimos antes, abortos recurrentes tempranos y tardíos y complicaciones gestacionales asociadas a trastornos vasculares placentarios, ¿sí? Antes de empezar de meternos en el tema, es importante tener una idea de cuál es la incidencia real de las pérdidas embriofetales espontáneas, sobre todo las recurrentes, ¿sí? Si tomamos la población general, entre un 80 y un 85% de las mujeres que se embarazan van a tener un embarazo exitoso, un 15% van a tener un aborto temprano, ¿sí? De ese 15%, el 13% es esporádico. ¿Qué quiere decir? Que pueden tener una pérdida en el medio de 2 embarazos normales, al principio, después de 2 embarazos normales, pero va a ser un episodio único y no va a pasar de ahí. Y solo el 2% de ese 15% del total son pérdidas recurrentes. Si ampliamos el cuadro, de ese porcentaje, la mitad son explicables por otras causas, todas las vemos, y la mitad, el 50% de ese 2%, o sea, el 1% es de causa inexplicable. Ese sería el grupo que ameritaría la consulta hematológica para buscar trombofilia. Fíjense que si uno lo ve completo al cuadro, desde la población general hasta que debería llegar al hematólogo, la realidad es que la población de mujeres que deberían estudiarse trombofilia es relativamente baja. ¿Cuáles son las otras causas que veríamos? Ese otro 50% de ese 2%, anormalidades cromosómicas del feto, anormalidades cariotípicas de los padres, incompetencia cervical, infecciones, desórdenes endócrinos. Todas estas causas pueden provocar pérdidas embriofetales espontáneas recurrentes y deben ser estudiadas conjuntamente con la trombofilia o incluso antes de la trombofilia, ¿sí? Ahora, si vamos ya a el grupo de mujeres que pueden llegar a tener trombofilia, ahí tenemos que dividir dos grandes grupos. Uno que es
básicamente lo que se llaman las trombofilias adquiridas, y que por lejos es el síndrome antifosfolípido el caso típico. SAFE es síndrome antifosfolípido del embarazo, y las trombofilias hereditarias. El síndrome antifosfolípido del embarazo está definido ya hace muchos años, tiene criterios clínicos y criterios biológicos. Criterios clínicos es lo que le pasa a la mujer, los antecedentes obstétricos, que pueden ser todos los que mencionamos antes, y el criterio biológico es el análisis que se va a hacer la paciente. Entonces tengo que tener ambos, uno de cada uno. Esto fue CIME 2005 y STH, Sociedad Internacional de Hemostasis y Trombosis, son los entes que han avalado estos criterios diagnósticos del síndrome antifosfolípido. A modo de mención, las 15 al 20% de mujeres con abortos recurrentes se les detecta una positividad para anticuerpos antifosfolípidos, versus el 2% de mujeres sin antecedentes obstétricos. O sea, si buscamos desde atrás, desde las mujeres que han tenido pérdidas, un porcentaje no menor, se les puede encontrar esta causa y obviamente justifica el cuadro que tienen. Mujeres con abortos recurrentes asociados a antifosfolípidos, la tasa de nacidos vivos en un próximo embarazo sin intervención terapéutica puede ser solamente del 10%. Y la tasa sube al 40% cuando lo tratamos con aspirina, AAS es aspirina, y sube al 70-75% cuando se combina el tratamiento de aspirina más heparina en dosis bajas. Entonces, aquí tenemos un ejemplo claro donde hay un porcentaje importante de mujeres que pierden sus embarazos, a las cuales se les detecta el anticuerpo comparativamente con la población general, que el pronóstico de un próximo embarazo en esa mujer es realmente muy pobre y que mejora muchísimo con la terapéutica. Debe tenerse en cuenta que no realizar el diagnóstico de síndrome antifosfolípido de una trombosis no nos va a cambiar el tratamiento inicial, que va a ser con heparina y con warfarina, que es el anticoagulante oral tradicional, pero omitir un diagnóstico en una embarazada con síndrome antifosfolípido del embarazo, muy probablemente, por lo que vimos recién, signifique la pérdida de ese embarazo. Pero también hay que tener en cuenta que los criterios clínicos no deben llevar a un exceso de diagnóstico y o terapéutico empírico, pero tampoco descartar estos cuadros rápidamente cuando los test sean negativos, pero cuando la clínica sea muy subjetiva. ¿Qué quiere decir eso? Cuando una mujer que muchas veces viene ya con su embarazo en curso y con alguna complicación, no tenemos el diagnóstico, hacer estos test intraembarazos tienen mucho margen de error, y por lo tanto a veces, si bien no es la práctica habitual, uno empieza un tratamiento empírico. Pero eso depende mucho de la experiencia clínica, del criterio clínico del médico tratante y de, obviamente, el acuerdo con la paciente. Con respecto a la trombofilia hereditaria, que es lo más complejo tal vez de todo esto y lo más discutible, aparentemente habría, y digo esto porque no está del todo comprobado, una interacción entre el mecanismo de coagulación que vimos antes, la fibrinolisis, que es lo que inhibe la formación del coágulo, y las plaquetas en la interfase feto-materna, que es, digamos, la membrana placentaria, ¿sí? Pero no está claro si la trombosis placentaria jugaría un rol en las pérdidas gestacionales recurrentes tempranas, y no está claro si la trombofilia es un prerequisito para el desarrollo de estos cambios. Fíjense cómo del síndrome antifosfolípido, donde las cosas están más o menos claras por los estudios que se hicieron, la incidencia y las mejoras con tratamiento, nos vamos metiendo de a poco en un terreno cada vez más fangoso. Entonces la pregunta que nos hacemos siempre es si es útil la terapia anticoagulante en todas las instancias de abortos recurrentes tempranos explicados, y si es útil la terapia anticoagulante en pacientes con abortos recurrentes asociados a condiciones tromofílicas hereditarias documentadas. Los próximos slides que les voy a mostrar tienen algunos números, por ahí pueden ser un poco tediosos, pero es muy importante analizar un poco los números para entender por qué después uno
toma algunas decisiones u opina de una manera o de otra. ¿Sí? Ya desde hace unos cuantos años, fíjese, esto es el año 2004, dice es un investigador inglés, agarró un grupo de mujeres con al menos una pérdida tardía, fíjense, que excluyeron a mujeres con pérdidas tempranas y las trató con heparina, esto es heparina de bajo peso molecular, versus aspirina solamente. ¿Sí? Y lo que decía, se excluyeron mujeres y fíjense cuál fue el resultado. La tasa de nacidos vivos fue del 86% en pacientes tratadas con heparina y solamente del 29% tratado con aspirina. Pero esto siempre hay que analizarlo bien porque estas mujeres, si bien tenían solo una pérdida, era tardía y se excluyeron las mujeres con pérdidas tempranas, que es un punto álgido en nuestros días. ¿Sí? Otro estudio, también ya con algunos años, aquí evaluaron también tratamiento con heparina en este caso, y las mujeres que tenían pérdidas fetales con trombofilia, que hicieron tratamiento, tuvieron un 0% de pérdidas fetales, da un poco la atención el número. Las tasas de pérdidas fetales en mujeres con trombofilia y sin tratamiento era del 45%, contra las mujeres que no tenían trombofilia, que por lo tanto no hicieron tratamiento, el cual tenían una tasa de pérdidas fetales del 7%. Por lo tanto, estos autores, en su momento, 2007, concluyeron que el tratamiento anticoagulante durante el embarazo en mujeres con defectos trombofílicos reduce el riesgo de pérdidas fetales. Estamos en el tiempo atrás, 2004, 2007, todos estos trabajos y unos cuantos más que obviamente no daba para ponerlos a todos, fueron los que empujaron esas primeras conductas que teníamos de estudiar mucho a las pacientes y de tratar mucho a las pacientes con pérdidas embriofetales y con heparina. Pero después empezaron a salir algunos trabajos, ya estos más nuevos, fíjense que aquí estamos en el 2010. Un estudio importante que se hizo la LIFE, que separó en tres grupos a las mujeres que tenían 2 o más pérdidas tempranas, esto es antes de la semana 10, sin antifosfolípido. Acá se excluyeron al antifosfolípido porque esa está clara que tienen que recibir tratamiento. Y fueron incluidas algunos pacientes que tenían trombofilia hereditaria. Un 20% de las pacientes de este grupo tenían trombofilia hereditaria. Dividieron en tres. A uno le dieron heparina más aspirina, a otro le dieron aspirina solo, y a otro no le dieron nada, placebo. ¿Tá? Y fíjense los números. ¿Tá? La tasa de nacidos vivos fue exactamente la misma en los tres. Estos estudios que se hicieron a partir de estos años tienen, como nosotros llamamos, un rigor científico mucho más fuerte, pues son trabajos que están diseñados de una manera distinta. Los primeros ensayos que vimos nosotros, que casi todos hablaban a favor del tratamiento, eran estudios que tenían metodológicamente algunos fallos. Un segundo estudio que se hizo también prácticamente en paralelo, que se hizo en Escocia, primero era en Inglaterra. Aquí separaron en dos grupos, heparina más aspirina versus placebo, ¿no? Estaba el grupo de aspirina sola, y fíjense, la rama de tratamiento, siempre evaluando tasa de nacidos vivos, la rama de tratamiento y la rama de placebo, y la misma tasa de nacidos. O sea, ¿cuál fue la conclusión de estos dos estudios grandes, importantes que se hicieron? Ni la terapia combinada, o sea, aspirina más heparina, ni la aspirina sola mejoran la tasa de nacidos vivos comparados con placebo, o sea, con no hacer nada, en mujeres con abortos recurrentes de causa inexplicada. Esto fue un paso fundamental para cambiar un poco la conducta de muchos de nosotros, hematólogos y obstetras, los cuales en su momento, cuando estudiabas trombofilia, cuando estudiabas cariotipo, cuando estudiabas un montón de otras cosas y no encontrabas nada, la conducta era, vamos con heparina por las dudas, por esa supuesta mejora en la interfase y toda esa cosa que era muy empírica. Estos estudios tiraron por tierra esa conducta y ya está muy claro
de que no hay que darle tratamiento empírico con heparina a mujeres a las cuales no se les encuentra nada. Pero después la cosa siguió adelante, porque no estaba claro el tema de las pacientes que tenían trombofilia hereditaria, ¿sí? Entonces, el grupo de Canadá hizo un trabajo que se llamó TIPS, que se publicó en el año 2014, fíjense que son dos trabajos más nuevos, metodológicamente mejores, para determinar si una dosis de heparina profiláctica anteparto, o sea, durante el embarazo, reducía el riesgo de complicaciones gestacionales en mujeres con trombofilia y riesgo de estas complicaciones, ¿sí? Para no extender demasiado la cosa, vemos los números. Fíjense, dalteparina es el tipo de heparina que usaron en ese estudio, y fíjense los números. Las que usaron heparina tuvieron esta tasa de complicaciones, y las que no usaron nada tuvieron esta tasa de complicaciones. Fíjense que la diferencia es negativa, menos 1,8% para el grupo que no hizo nada. O sea que la realidad es que las conclusiones fue que el tratamiento con dalteparina anteparto en mujeres con trombofilia hereditaria y alto riesgo de complicaciones gestacionales o tromboembolismo venoso no reduce de manera significativa estas complicaciones. Y los autores convienen que hacen falta grandes ensayos clínicos con mucho N, con mucho número de pacientes, para excluir o confirmar algunos pequeños efectos terapéuticos positivos. Por eso probablemente nunca debería hacerse, porque además es muy difícil, desde el punto de vista de la metodología y de la ética, realizar estos trabajos con la población embarazada. Entonces, actualmente no hay pruebas sólidas para sugerir un tratamiento con aspirina y o heparina en el embarazo en mujeres con aborto espontáneo recurrente y trombofilia hereditaria. Los regímenes de tratamiento que se utilizan se extrapolaron de las pacientes que tienen síndrome antifosfolípido, y de la literatura muestra que tanto en trombofilia adquirida como en hereditaria, ambos tratamientos se prescriben con frecuencia. Les traje acá algunas recomendaciones, que un poco es lo que avala lo que todos hacemos en nuestra práctica todos los días. En este caso son las guías de la Sociedad Argentina de Hematología, que se publicó el año pasado. Yo tuve la suerte de participar en la confección de estas guías, y un poco marca el camino de lo que tenemos que hacer en nuestra práctica, ¿sí? Entonces, es un poco técnico, pero lo voy a leer porque aclara las cosas. Mujeres con 2 o más abortos de menos de 10 semanas con síndrome antifosfolípido documentado, hay que tratarlas, esto es heparina no fraccionada, heparina bajo peso molecular, hay que tratarlas con heparina más aspirina durante todo el embarazo, ¿sí? Es lo que decíamos antes. Síndrome antifosfolípido está bastante claro que hay que tratarlas, ¿sí? Mujeres con 2 o más abortos de menos de 10 semanas sin síndrome antifosfolípido ni trombofilia hereditaria, o sea, nada, que no la hayamos estudiado y que no le encontramos nada, no administrar tratamiento anticoagulante. Esa es la recomendación. No hacerlo empírico, lo mostrábamos recién con los estudios. Las mujeres con 1 o más abortos de menos de 10 semanas con síndrome antifosfolípido documentado, lo mismo, hay que tratarlas, ¿sí? Antes, el ejemplo anterior eran 2 pérdidas, este es con 1, pérdidas tempranas, se trata lo mismo. Mujeres con síndrome antifosfolípido refractario, esta es una condición excepcional, son aquellas que tienen antifosfolípido y que a pesar del tratamiento con heparina y aspirina siguen perdiendo sus embarazos. Aquí no hay consenso, pero hay varias opciones como la hidroxicloroquina, corticoides, inmunoglobulina intravenosa, plasmaféresis, etc. Mujeres con 2 o más abortos de menos de 10 semanas con trombofilia hereditaria, que es un poco el ejemplo que veíamos en el último trabajo en el TIPS, no hay consenso, ¿sí? Los autores que hicieron ese último trabajo concluyeron que no hay motivo para tratarlas. Revisando toda la bibliografía, porque de eso se trata la confección de las guías, se decidió que en realidad no hay consenso y que hay que evaluar cada caso en particular. Y mujeres con 1 o más abortos tardíos con trombofilia hereditaria, la recomendación sí es tratarlas durante todo el embarazo, por lo menos ahora. Como consideraciones finales, está
bastante claramente documentado y demostrado que el tratamiento con aspirina y heparina mejora el pronóstico de los embarazos en pacientes con síndrome antifosfolípido del embarazo, ¿sabes? Aunque el papel de la aspirina y la heparina ha sido evaluado en ensayos clínicos, todavía hay pocos estudios bien diseñados necesarios para establecer una práctica uniforme basada en la evidencia en el que el aborto recurrente asociado a trombofilia hereditaria. Probablemente, esto da para la discusión, pero probablemente esté tan mal estudiar indiscriminadamente a todo el mundo como no hacerlo. Cuando hay tanta disparidad, cuando hay ensayos clínicos que están a favor y que están en contra, lo que siempre nosotros decimos es hay que individualizar el caso, hay que ver cada caso en particular y es el criterio clínico del médico tratante el que va a definir si estudiamos, si no estudiamos, si tratamos o no tratamos. ¿Sí? La codicia del conocimiento está en nuestra naturaleza y siempre esperamos reconocer que un paciente con trombosis o con complicaciones de embarazo como portador de trombofilia marcará alguna diferencia, aunque aún no sepamos su verdadera utilidad. Por eso en muchos casos, en muchos congresos o reuniones, a la trombofilia se la compara con el caballo de Troya. ¿Sí? Queremos saber lo que hay, pero muchas veces cuando lo tenemos enfrente o cuando abrimos, no sabemos bien después qué hacer con eso. Muchas gracias. Hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina, bueno, se puso de moda ahora con el tema del COVID, al principio de la pandemia, después se demostró que no era lo que parecía. La hidroxicloroquina es un medicamento que se usó inicialmente como antipalúdico para el paludismo, pero que tiene propiedades antiinflamatorias potentes. Por eso es que también se lo usaba inicialmente en las infecciones severas por COVID. Las pacientes que tienen antifosfolípidos y que aún con tratamiento con heparina y aspirina no andan bien y siguen perdiendo sus embarazos, uno busca alternativas. La hidroxicloroquina es un antiinflamatorio muy potente, es un inmunomodulador. De hecho, está indicado o lo usan muchas personas que tienen lupus o que tienen artritis reumatoidea, que son enfermedades inflamatorias crónicas, y eso hace que, digamos, la teoría es que este tipo de síndrome antifosfolípido sea muy potente, que no alcanza con la heparina, que tenemos que inmunomodular, regular el sistema inmunológico, que es lo que está generando todo este lío, y la hidroxicloroquina es una de las alternativas, lo mismo que los corticoides o la inmunoglobulina intravenosa, que todo está en estudio, no hay nada confirmado, pero son todos inmunomoduladores. Bueno, una más. Las personas que saben que tienen trombofilia y todavía no fueron madres, ¿el tratamiento se comienza al momento de quedar embarazada? Perdona, me salió cortado de nuevo. Repito, las personas que saben que tienen trombofilia y todavía no fueron madres, ¿el tratamiento se comienza al momento de quedar embarazada? Bueno, la primera pregunta que yo me haría en ese caso es si hay que tratarlas o no. De acuerdo a lo que vimos recién, a lo que yo les mostré un poco los números y a lo que les mostré de las guías, no hay consenso para tratar a todo ese grupo de mujeres. Eso hay que individualizar en cada paciente. En general la conducta es que vamos hacia el tratamiento. ¿Por qué? Porque si uno sabe que tiene trombofilia y sabe que la trombofilia puede llegar a generar algún problema, más allá de que los estudios han demostrado de que no hay un beneficio claro de hacer el tratamiento, si la complicación aparece después es muy difícil el manejo de la situación. Entonces, obviamente se hace el consenso con el paciente en ese caso, ¿sí? Pero en el caso de empezar el tratamiento se empieza desde el momento de la positividad del embarazo, de la TES o de la primera ecografía en general, cuando ya se acuerda que se va a hacer tratamiento, a la paciente se le instruye para que cuando tenga su test positivo se comunique con el hematólogo y ahí se arranca el tratamiento. Bueno, hay muchas preguntas, doctor Fedele, muchos agradecimientos y felicitaciones por la excelente charla. No sé si por el tiempo te parece que hagamos un par más porque nos un par más. Ahí. Bien, y
Dale, no hay Y problema. después vamos a dejar yo voy a dejar por escrito el correo para algunas consultas más, si te parece. Dale. ¿Cuáles serían los cuidados preventivos fuera de los anticoagulantes? En un paciente que tiene trombofilia y que no ha tenido eventos trombóticos, ejemplo, la persona que se hizo el screening familiar, tenés trombofilia, ¿alguna vez tuviste algo? Nunca. ¿Cuál es la prevención que hay que hacer de la trombosis? Es la prevención ante situaciones de riesgo. Las situaciones de riesgo, de vuelta, son inmovilidad prolongada, reposo prolongado, viajes prolongados, anticonceptivos, embarazo, cirugía mayor con reposo prolongado posterior. Todas esas situaciones son factores predisponentes de trombosis. Si uno tiene trombofilia, quizás tenga un poco más de riesgo cuando se expone a alguna de esas situaciones. Entonces, además de todo eso, hay que evaluar la edad del paciente, porque la edad es un factor de riesgo independiente. Tiene más riesgo de hacer una trombosis una persona de más de 60 que una de menos de 40. La condición clínica de ese momento, una cosa es que un paciente se interne para una apendicitis aguda, que se va a las 24 horas, otra cosa es una cirugía mayor, por ejemplo, una cirugía oncológica por cáncer. Son todas variables que uno tiene que evaluar a la hora de decidir a quién le da y a quién no la prevención. Y la trombofilia es un factor más en todo ese interjuego de variables. Así que la realidad es que si uno considera que el paciente tiene alto riesgo de hacer una trombosis, con trombofilia hay que darle heparina, lo que sea necesario. Si tiene que estar 15 o 20 días con un yeso, por ejemplo, se le da heparina, o también se pueden usar algunos de los anticoagulantes orales nuevos, sobre todo, que es un manejo muy práctico, para esa prevención corta. Para un vuelo, para una prevención para un vuelo, por ejemplo, a veces le damos una dosis de heparina o un anticoagulante oral antes de subirse al avión y otro antes de volver, y nada más, porque ahí el riesgo son las horas de vuelo. O sea, uno va definiendo el tipo de prevención en función de las condiciones del huésped, o sea, del paciente, y de la condición a la cual se va a enfrentar en cuanto al riesgo de trombosis que eso le implica. Bueno, y una más, tuve un HELP con mi hijo anterior, me estudiaron y tengo trombofilia hereditaria y estoy cursando un nuevo embarazo con aspirina y heparina. ¿Estaría correcto? Sí, la realidad, no sé cuál es la hereditaria, pero el HELP es un síndrome clínico importante, es una complicación importante del embarazo, y en los casos en los cuales hay HELP, eclampsia, y no hay documentada trombofilia, en general se da solamente aspirina. Pero cuando tenemos trombofilia documentada, más allá de que la hereditaria sigue siendo un tema de discusión, la conducta actual es que se le da tratamiento con heparina. Un dato, un comentario, un tips, es que las trombofilias hereditarias, en todos estos estudios y muchos más que se han hecho, se vio que tienen alguna asociación mucho más fuerte con complicaciones tardías, como puede ser el HELP, que con las pérdidas tempranas. El gran punto de discusión hoy día son las pérdidas tempranas, sobre todo porque son mucho más frecuentes que las complicaciones tardías y abarcan una población importante, y ahí también hay algunas cuestiones extramédicas. Entonces, es un tema de discusión permanente. Bien. Hay muchas. A todos. Podemos hacer alguna más. Yo me gustaría. ¿Tenemos alguna más? Bien, vamos a buscar alguna que no se haya leído. A ver. Sin haber tenido trombosis, pero con 2 pérdidas de embarazo menor a 10 semanas, ¿se trata solo con heparina? Perdóname. Repito, sin haber tenido trombosis, pero con 2 pérdidas de embarazo menor a 10 semanas, ¿se trata solo con heparina? No, ahí en la discusión, ahí es previa, digamos. Ahí la discusión es si hay que estudiar o no a esa paciente primero. Definitivamente, si la estudias y no tiene trombofilia, no necesita ningún tipo de tratamiento hematológico. Mucho menos
si no está estudiada, tampoco. Nadie, yo creo que nadie le daría heparina empírica, ya prácticamente no se usa, es por las dudas, ¿no? Pero yo creo que en ese caso, si tuvo dos pérdidas tempranas, sin trombosis, nada, solamente las pérdidas tempranas, como mucho la estudiaría. Bien, bueno, hay una pregunta sobre dónde pueden tratar doctor con usted. Eso, bueno, En el HP. allí en el hospital. Ahí es mi búnker, de trabajo diario. Así que en el hospital privado, ahí estoy todos los días, así que ahí es donde puedo ver, atiendo habitualmente. Perfecto. Y también nos consultan si podemos pasar la presentación, que por lo general les comento a todos, nosotros siempre subimos al canal de YouTube de Grupo Gama todas las charlas a la comunidad, así que en breve la van a encontrar en el canal de YouTube de Grupo Gama. Perfecto. Bueno, les agradezco muchísimo a todos los participantes, doctor Fedel, por supuesto, un placer, excelente la charla, la disertación. Quedan algunas preguntitas que ya les escribo a todos, donde pueden reenviarnos la consulta. ¿Sí? Me sorprende un comentario final, nada más me sorprende. Por supuesto. Casi te diría gratamente que no haya habido ninguna pregunta de las leyes del punto. Es un tema muy áspero. Pero no, bueno, nada, cualquier duda incluso la suben al canal y yo sin ningún tipo de problemas, con tiempo, sin apuro, pero se las voy a contestar, ningún problema. Por supuesto. Gracias, muchísimas gracias. Gracias a Guadalupe, de nuevo, que es la mentora de todas estas reuniones. Gracias, obviamente, al Grupo Gama por permitirnos el lugar y por permitirnos la discusión de todos estos temas. Y gracias fundamentalmente a todos los que participaron, ¿no? Eso es fundamental y son los principales a quienes hay que agradecer. Saludos a todos y buen fin.